queda ver el último problema de la guía 8, que es un problema de inductancia mutua. El problema plantea lo siguiente: un solenoide largo con longitud L y área de sección transversal A tiene un embobinado muy compacto con N1 espiras de alambre. Estamos hablando en el gráfico de este que está pintado amarillo. Una bobina con N2 espiras lo rodea a la altura de su centro. Calcular la inductancia mutua. Para hablar de inductancia mutua vamos a repasar un poco lo que vieron ustedes en la última clase de teoría. Fíjense, pensemos en dos bobinas, una cerca de la otra. Si por esta circula corriente, ¿no? Por acá sale la corriente y por acá entra, entonces esta circulación de corriente, supongamos que tenemos una única bobina circular y otra, perdón, una bobina, o podemos pensar simplemente una espira y otra espira, separadas. Si por esta circula una corriente, entonces la circulación de corriente por una espira genera un campo magnético cuyas líneas de campo son estas que están pintadas con verde, ¿no? Si pensamos en esta de la izquierda. Si tenemos una bobina separada de la primera, fíjense que a través de su superficie, aun si acá no circulara corriente, inicialmente, hay un flujo de campo magnético que atraviesa su superficie. Si la corriente en la espira o en la bobina de la izquierda cambia, entonces el campo magnético que genera también cambia y por lo tanto el flujo de campo magnético en la segunda espira también cambia. Y por lo tanto se induce en esta segunda espira una corriente, una FEM, una corriente inducida, una FEM inducida, debido a la variación de corriente en la primera espira, que es lo que da origen a la inducción mutua. Con otro gráfico vemos exactamente lo mismo. Piensen, esta bobina la vemos como en otro perfil, desde otra posición. Circula corriente, así como está indicado acá en la figura. Por lo tanto, esta espira o esta bobina o así está generando un campo magnético. Este campo magnético que genera la espira de la izquierda produce un flujo de campo magnético en la segunda espira. Si no estaba el campo magnético, entonces este flujo no cambia. Y por lo tanto no va a haber ninguna FEM inducida. Pero si esta corriente cambia, entonces va a haber una FEM inducida. Es lo que nos dice acá arriba. Si la corriente de la bobina 1 está cambiando, el flujo cambiando a través de la bobina 2 induce una FEM en esta última. Hay distintos modelos en los cuales podemos aplicar esto. Supongamos, por ejemplo, que está circulando corriente por la primera espira, por la espira más pequeña o de radio más pequeño. Supongamos dos solenoides de igual longitud y de radios distintos. Lautaro, Basualdo, ¿se entiende? Sí, profe, ¿se entiende? Ok. ¿Alguna pregunta? Estábamos No, hablando de profe. que se le estaba entrecortando todo el video. Bueno, avisen cuando es así y puedo hacer una pausa y esperamos a que se normalice. No, ¿Sigue igual ahí entrecortándose? ya volvió, profe. Bueno, Justo cuando preguntó es cuando volvió. ok. Fíjense que si por la primera espira o la espira más pequeña, la de adentro, circula corriente, por la de afuera no circula corriente. Entonces, por la espira de adentro, al circular corriente, esto es un solenoide, genera un campo magnético uniforme en el interior de la primera espira. Y eso hace que en la espira de afuera, perdón, que en el solenoide de afuera, uno pueda considerar que hay un flujo de campo magnético a través del solenoide exterior. Acuérdense que solo habría campo acá en la región interna, no en la externa.
Sin embargo, si la corriente estuviese variando en este solenoide interno, entonces el flujo de campo magnético en su interior también varía. Por lo tanto, también varía el flujo de campo en la espira exterior, y en la espira exterior o en el solenoide exterior se va a inducir una FEM, se va a inducir una corriente. Esto es lo que llamamos efecto de inductancia mutua. Si nos concentramos en nuestro problema en particular, el problema de la guía, tenemos que buscar cómo encontrar la inducción en esta espira debido a la presencia de corriente en esta otra espira amarilla que está cambiando con el tiempo. Entonces yo les propongo ir pensando cómo vamos a encontrar la FEM inducida en esta espira, en la segunda espira. ¿Cuándo se va a inducir una FEM y por lo tanto una corriente en la segunda espira, en la gris? ¿Qué dice la ley de Faraday? Cuando varíe la corriente de la espira amarilla. Bien, cuando haya una variación de corriente en la espira amarilla, en realidad cuando haya una variación de campo magnético en el área que encierra este solenoide. Y ese campo va a cambiar porque va a haber un cambio en la corriente del solenoide amarillo, como dice Gastón. ¿Cuánto vale? Vamos a empezar por acá. Vamos a empezar calculando el flujo de campo magnético en la espira gris. Entonces vamos a ir otra vez. Voy a copiar este problema. Acá. Vamos a empezar calculando el flujo de campo magnético. Pero en la espira gris, que vamos a llamar espira 2. Entonces, el flujo de campo magnético en 2. Debido a 1. Gastón. Tengo una pregunta medio tonta. Vio que la notación para el flujo es phi mayúscula. ¿Hay problema si yo uso la minúscula? No hay ¿O problema. es? Ok, No hay problema. Mejor que esa use era. mayúscula por uniformidad, porque es como cuando decimos trabajo usamos la letra W y cuando decimos corriente usamos la letra I. Es simplemente para ponernos de acuerdo. Pero si no te sale, mientras vas viendo el tema caligrafía, podés Es hacerlo. muy de costumbre, ¿no? Porque no estoy acostumbrado a hacer eso nomás. Igual conviene que lo vayas haciendo porque se usa después en otras magnitudes físicas. Ok. Entonces, el flujo en esta espira o en esta bobina gris va a ser N2 multiplicado por el flujo de campo en esa superficie 2. S2. Pero queremos calcular el que es debido a 1. Entonces, debido al campo producido por la espira 1, es decir, por la corriente que genera la espira 1. Quiero saber si todos me siguen en esto porque es importante la notación que estamos usando. Acá estamos calculando el flujo de campo magnético a través de esta superficie. Sí, profe, pero lo que no sigo es por qué calculamos en base al campo magnético generado por la bobina 1. Bien, porque si estuviésemos calculando el flujo de campo magnético generado por el campo producido por una corriente que circula por la bobina 2, ¿qué estaríamos calculando?
El flujo en la bobina 1. No, La autoinductancia. la autoinductancia de esa bobina. Entonces, en realidad tenemos las dos cosas. El flujo sobre esta bobina se va a deber al campo magnético producido por esta espira y si lo hubiera, al campo magnético producido por esta misma espira. Entonces van a haber dos flujos. Podríamos decir, tendríamos el flujo de campo magnético sobre la espira 2 debido a la espira 1 y el flujo de campo magnético, que no lo calculamos ahora porque lo calculamos ya antes, podríamos decir así, de 2 sobre 2. Y esto es la autoinducción. Vamos a... no. Vamos a escribirlo solamente para que les quede. Esta sería N2 integral sobre la superficie 2, pero del campo producido por sí mismo. Es decir, por la corriente que circula por esta misma espira. Esto que está acá, entonces dijimos que es autoinducción. En cambio, esta de acá es inducción mutua, que es la que vamos a calcular ahora. Bien. ¿Se entiende la diferenciación entre una y otra? Bueno, vamos a concentrarnos en la segunda, que es la... Uy, perdón. Que es la inducción mutua. ¿Cuánto va a valer esto? Tenemos que prestar atención a todos los subíndices acá. Entonces, el flujo de campo magnético en 2 debido a 1 es igual a N2 y cuánto o cómo podemos expresar de manera más sencilla esta integral. Bueno, sabemos que para el caso que estamos viendo acá arriba, el campo generado por la espira amarilla es perpendicular, perdón, es paralelo al vector diferencial de área. Entonces esto lo podemos escribir, si se quiere, como B1 por A, donde B1 es la magnitud del campo. Ahora, ¿cuánto vale el área? 2pi por el radio de la bobina 2. Bueno, veamos. Queremos ver cuánto vale el flujo de campo magnético que atraviesa la espira gris debido al campo generado por la espira 1. Entonces, yo me quiero concentrar en el flujo a través de toda esta superficie, como les había dicho. Ahora, debido al campo generado por la espira gris, por la espira, perdón, amarilla. Supongamos que ese campo sea así. Ahora, ¿hay campo adentro de la espira amarilla y campo afuera también? Y estamos pensando en un solenoide, profe, donde el campo magnético es uniforme por dentro y cero por fuera. O Entonces, aproximadamente cero. exacto, entonces no hay eso de afuera. Entonces solo hay campo magnético dentro de la espira amarilla. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a armar un gráfico de perfil y voy a poner, esto sería como visto de perfil, la espira gris y luego la espira más chiquita adentro, que la voy a exagerar en tamaño, una cosa así. Y acá adentro supongamos que yo tengo un campo magnético entrante. Este campo es debido a la espira interna. ¿Cuánto vale el flujo de campo magnético a través de toda esta superficie? Debido a este campo.
¿A alguno se le ocurre? Esta es mi superficie S2. Esta es mi superficie S1. Esto que está acá es el campo B1, es decir, el campo generado por la corriente interna. Y yo quiero calcular cuánto vale el flujo en la espira 2, pero debido al campo que digamos, generado por la corriente que circula dentro. Yo por tirar algo diría que sería el flujo dentro de la espira amarilla por el área amarilla dividido el área celeste. Porque yo entiendo que debería ser menor el flujo, ya que tenemos un área mayor. Pero si vos dividís área por área, no te queda unidades, ¿no? Entonces te queda Pero campo, me queda pero te flujo. queda campo por área dividido área. ¿Qué unidades No, tiene no, eso? no, no. Yo digo que es el flujo de 1/1 por la razón entre las áreas. Me queda unidades de flujo, nuevamente. Vos decís el flujo acá adentro, o sea, el campo 1 multiplicado por esta área S1, ¿sí? Eso digo yo. Y después multiplicás por S2 sobre S1. Algo así. No estoy seguro de lo que estoy diciendo igual. Profe, Fíjense, ya te escucho, Lautaro, pero ¿qué era el flujo de campo? El flujo de campo nos da la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie. Si yo quiero saber cuántas líneas de campo atraviesan toda esta superficie, S2, debido al campo generado por 1, bueno, ¿cuál sería el flujo de campo magnético en toda esta región? Debido a S1, digamos, debido a la espira interna. Es el mismo. ¿Cuánto vale? B1. ¿B1? ¿Acá el campo vale B1? Fíjense que cuánto vale el campo debido a la espira amarilla, afuera de la espira amarilla. Eso es lo que estamos viendo acá. 0.0100. Vale cero, pero ¿Vale las cero? líneas de flujo siguen estando Si el campo confinadas, vale por así cero, decirlo. Lautaro, si el campo vale cero, ¿hay líneas de campo? No, No, no hay líneas de campo. Entonces, ¿cuántas líneas de campo atraviesan esta superficie? cero. Ninguna. Por lo tanto, el flujo en esta superficie vale cero. Solo me interesa el flujo acá. Pero eso es igual al flujo total en toda esta superficie. Lo que pasa es que el campo magnético producido por esta espira, acá afuera, vale cero. Entonces lo que sumo es el flujo acá más el flujo acá. Y el flujo acá vale cero, entonces me queda solo este flujo. Profe, si multiplicáramos solamente por el área de la espira 2, ahí estaríamos contando de más. Lo que estaríamos considerando en ese caso sería incorrecto porque estaríamos considerando esto. Estaríamos considerando que hay un campo magnético acá afuera. Como que la espira amarilla me genera un campo magnético afuera, lo cual no es real. Entonces habría un campo magnético acá. Es chiquito lo que se ve, pero creo que se entiende. Eso que está acá es lo que yo estoy pintando acá. Sí, Y sí, eso no ahí se existe. entiende. Como esos campos no existen, entonces el flujo ahí es cero. Entonces, ¿qué área es esta? Fíjense que esto hace referencia a la superficie 2. Y este es el campo generado por la espira 1 dentro de la superficie 2. Bueno, este campo tiene un cierto valor adentro y después vale cero afuera. Por eso esto se vuelve igual solamente a B1 por S1. Porque afuera, entre S1 y S2, digamos, no hay campo. Si no, uno tendría que sumar el campo el flujo de campo en la región externa a S1. Ahora, entonces esto es N2 por B1 por el área 1, que es pi por R1 al cuadrado.
¿Cuánto vale el campo? Esto ya tendría que ir más rápido. El campo generado por la espira interna. Mu0 n chiquita por I. Bueno, ahora tendremos que poner subíndices y tener cuidado con los subíndices. Kn, mu0 no hay problema, pero Kn y Ki. El N de la amarilla, o sea, de la bobina 1. ¿Y el I? Y la I de la bobina 1. Estamos seguros de eso. Acá no hay tanto problema. Ahora, a mí este dato no me lo da el problema. Si me voy arriba, me dice la longitud y el número de espiras. Por lo tanto, tengo que escribir en términos de los datos que me da el problema. Así sean símbolos algebraicos. Mu0, N1, sobre L, donde L es la longitud de la espira externa. Si quieren poner L1 pueden hacerlo. Es la única dada en el problema. Y 1, pi R1 al cuadrado. Esto es el flujo de campo magnético, perdón, en la espira 2 debido a la circulación de corriente en la espira 1, en la bobina 1. Fíjense que esto es constante, 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 y esto puede variar. Entonces, lo que tenemos acá es que esto es igual a una constante multiplicado por una corriente. Le pongo símbolos 2, 1 porque hace referencia. En otro caso teníamos L sin ninguna referencia, digamos sin ningún subíndice, porque era la autoinducción. Y acá es 2 debido a 1, porque es sobre 2 debido a la corriente 1. Estamos calculando el flujo sobre la bobina 2, pero debido a la corriente que circula por 1. Por eso tenemos los dos subíndices. Y este M2, ¿cuánto vale? Perdón, M21, que es la inducción mutua. Y bueno, vale N1, perdón, mu0 por N1 por N2 sobre L1, si quieren, por A1. También vale, profe, Ujú. la autoinductancia de la primera espira por la razón entre la cantidad de espiras, digamos. ¿Qué pasa si quiero escribirlo en términos de N minúsculas? Para ir hacia eso que vos decís, Gastón. Si quiero escribir M21 en términos de N minúsculas, N1 sobre L1, ¿qué es? N minúscula 1. N1 minúscula. ¿Cómo hago para escribir N2, por ejemplo, acá minúscula? ¿Qué debo agregar? Por L2. Bien, entonces me queda L2 por A1. Fíjense, otra vez tenemos solamente parámetros geométricos y aparece otra vez mu0 que tiene que ver con las características de lo que haya dentro, en este caso, del primer inductor. Ahora bien, la pregunta del problema es calcular la inductancia mutua. Y aquí tenemos la inductancia mutua. Bueno, dejamos de compartir esto. A ver si puedo, si encuentro una imagen. Bueno, no. Espérenme, que si encuentro ya se las muestro.
Si no me equivoco en este problema, claro, no les di valores. Perdónenme este delay. Voy a corregir el problema, le voy a poner algunos valores simplemente para que puedan ver las magnitudes, ¿no? Aquí vamos a poner este valor de inducción mutua, que es exactamente lo mismo que escribir este valor de inducción mutua. Entonces, en este problema particular, N1, N2, L1 y A1 eran datos del problema, en el sentido de que si vamos a mirar acá, me dice cuánto vale N1 vueltas, área A, longitud L y la bobina N2. Esto significa que son los datos del problema A, L, N1 y N2, que es lo que tengo acá. A, L, N1 y N2. Entonces tengo que usar esta expresión, porque estos son los datos que me da el problema. No tengo, por ejemplo, L2. Por supuesto que son totalmente equivalentes, pero estos son los datos de mi problema. Esto es lo que conozco. Llegamos justo a tiempo para el horario de cierre de la clase. No sé si alguno quiere hacer una consulta on the record. Profe, si se supone que la divergencia del campo magnético es cero, eh, ¿por qué decimos que el campo magnético fuera una bobina es cero? Espérame. La divergencia del campo magnético. No hablamos de divergencia del campo magnético todavía. Eh, claro, pero lo había visto que, bueno, algo así lo habíamos dicho, dijimos que todas las líneas de campo magnético siempre se cerraban. Sí. Bueno, y yo me imagino que si tenemos líneas de campo magnético solo en el interior de una bobina, esas Ujú. líneas no se van a cerrar nunca, digamos. Perfecto, no, está bien, está bien. Tiene que ver, encima lo que decís está muy bien, tiene que ver con la divergencia del campo magnético. Para que lo sigan todos, pensar en la divergencia de entrada no es fácil. Quizás es más sencillo pensar en un equivalente de la ley de Gauss para el magnetismo. Es decir, esto que dice Luciano, la divergencia del campo magnético igual a cero, es equivalente a decir, en términos macroscópicos, que el flujo de campo magnético en una superficie cerrada es cero. Es decir, todas las líneas de campo que entran a esa superficie sí o sí salen. En la divergencia, lo que estamos diciendo es que en cada punto, toda línea de campo que entra sale. No hay concentración ni sale de ningún punto del espacio campo magnético porque no hay monopolos magnéticos descubiertos hasta el momento. Entonces, es cierto lo que vos decís, Luciano, porque justamente vienen de algún lado, tiene que cerrarse la línea, pero nosotros consideramos justamente un solenoide suficientemente grande como para concentrarnos en el interior. Y es cierto lo que vos decís, en algún momento cerca de los bordes, el campo empieza a diversificarse, ¿no? A cambiar su dirección, como se curva y vuelve a cerrarse sobre sí mismo. Sabemos cómo es la forma, digamos, ¿no? A ver, acá sí les voy a mostrar una de las imágenes que les mostré al principio. A ver si la encuentro, que es esta. Entonces lo que vemos nosotros, imagínense que tenemos mucho más vueltas, esto es mucho más largo. En el interior, estas líneas curvas se van como rectificando, se van haciendo más derechas, más verticales. Ahora, siempre que estemos cerca de los bordes, dejamos de tener esa característica de un campo uniforme, porque el campo, como decís vos, Luciano, empieza como a curvarse y tiene que volver a cerrarse. No hay línea curva que no se cierre. Pero nosotros nos concentramos en lo que pasa en el interior
y despreciamos, por eso les digo siempre, los efectos cerca del borde. Por eso es importante decir, bueno, esto es mucho más largo que el radio, entonces consideramos el flujo en el interior y toda la parte central es mucho más importante que el flujo en los bordes. Y como solamente tenemos, como esto es tan largo, tenemos un flujo importante por todas las espiras que hay en el centro, todo el bobinado, y hay un flujo que justamente tiene que ver con un campo no uniforme en los bordes, pero que no es tan importante, porcentualmente hablando, si queremos, dentro del flujo total, con respecto al flujo total debido a todo lo que está en el medio. No sé si eso responde a tu pregunta, Luciano. Sí, puede ser. Habría una forma de, no sé rápido, no se me ocurre rápido ahora, pero calcular cuánto valdría ese campo magnético fuera de la Eh, bobina. Es muy difícil. Sí, se puede. Y se puede hacerlo utilizando la ley de Biot-Savart. Pero es muy complicado Claro, hacerlo. es como para ver el orden de magnitud con respecto al campo en el interior, digo. En el Tipler hacen, yo vi, pero es re complicada la fórmula, tiene un montón de Z', integrales. ¿Sí? Ah, Con ok. Biot-Savart, Bueno, ¿no? lo voy a ver, a ver. Sí, sí, obviamente, hay que usar Biot-Savart. De todos modos, la representación esquemática de las líneas de campo siempre es de mucha ayuda, porque al igual que en el caso del campo eléctrico, las líneas de campo representan, o mejor dicho, la densidad superficial de líneas de campo, es decir, la cantidad de líneas de campo que atraviesan una determinada área, la que sea, está vinculada o es proporcional a la intensidad de ese campo, a la magnitud de ese campo. Si trazamos una determinada superficie acá, de un cierto tamaño, vemos que hay solo una línea que la atraviesa. Si trazamos un área del mismo tamaño acá, vemos que hay 4, 5, 6 líneas de campo que la atraviesan. Eso nos indica que la intensidad del campo magnético es más intenso acá que acá. Y otra pregunta relacionada es que si yo en el centro de la bobina yo tengo una línea de campo magnético no sé si físicamente sería perfectamente recta, pero al menos en los cálculos sí, Sí, digamos. sí. Ujú. Esa línea, no sé, no se me ocurre hacia dónde se cerraría. Ah, bueno, acá podemos poner, para mostrártelo, déjame ver si lo encuentro rápido. Eh, no tengo que ir una guía para atrás. Esto tendría que ser. Fíjate esto, Luciano. ¿Vos te referís a esto? Claro, sí. Sí. Uno tiene justamente acá líneas de campo que se van torciendo y se van cerrando sobre sí mismas. Entonces vos fíjate, estamos muy cerca y cualquier línea de campo, por supuesto, se va como acercando a ¿cómo se dice? A la línea del eje, que es esta recta que está acá, pero se sigue cumpliendo, incluso en el eje, que la divergencia sigue siendo cero, porque toda línea de campo que entra está saliendo. Sigue, fíjate que incluso en este caso, está muy bien lo que preguntas, pero fíjate que incluso en esta dirección, en todas estas direcciones, está bien, vamos cerrando como en círculos, pero incluso en esta dirección, que es la dirección del eje, seguimos sin tener como el equivalente de un monopolo eléctrico, en este caso un monopolo magnético. El monopolo eléctrico es la carga, positiva o negativa. Y acá seguimos sin tener un monopolo magnético, porque no tenemos líneas de campo que salgan de algún punto. De ningún punto, ni siquiera sobre el eje. Toda línea que entra aún acá, que nos está cerrando, como decís vos, no hay, toda línea de campo que entra en un punto está saliendo. Entonces yo trace
superficie cerrada que trace, si no querés hablar de un punto, trazo una superficie cerrada en algún lugar, el que sea, y todas las líneas de campo que entran salen. Entonces no se está violando la cuestión esta importante, ¿no? De que la divergencia de campo magnético sigue siendo cero, o dicho de otro modo, el flujo de campo magnético en una superficie cerrada, en cualquier superficie cerrada, sigue siendo cero. Muy buena pregunta. Bueno, dejamos Ok. por acá las preguntas on the record. Cortamos la grabación.